Entonces yo quisiera que empezáramos hablando un poco precisamente como de las circunstancias que estamos viviendo. Para nadie es una sorpresa o para nadie es ajeno que estamos viviendo momentos duros de la humanidad. Es una circunstancia que no se vivía hace un siglo y nos tocó vivirla a nosotros, nos tocó vivirla a nosotros. Esta pandemia ha significado, yo creo que en primer lugar, una dificultad o una crisis a nivel espiritual, porque desafortunadamente para muchas personas esta pandemia ha significado un alejamiento progresivo de la fe. Tal vez el ímpetu inicial de unirse a Dios al inicio de la pandemia se fue perdiendo con los meses, con las semanas, y de repente han ido cayendo en un cierto relajamiento espiritual. Se corre el riesgo de caer en una cierta tibieza espiritual. Y cuando perdemos el soporte espiritual de nuestra vida, cuando perdemos ese fundamento que es Dios, entonces todo comienza a tambalear, todo comienza a tambalear. Uno puede perder muchas cosas en la vida. Uno puede estar afectado en la economía, en la salud, qué sé yo, puede estar uno afectado en algún tipo de relación con otra persona, pero si uno ha mantenido la relación con Dios firme, entonces esa base fundamental de la relación con Dios va a ser el soporte para reconstruir y para sanar todas las otras heridas y todas las otras relaciones que tengamos rotas. Digamos que cuando se mantiene la estructura espiritual sólida y sana, entonces todo se puede recuperar. Pero cuando se ha resquebrajado, cuando se ha dañado, cuando se ha vulnerado, cuando se ha minado la relación con Dios, entonces ahí nos encontramos con una enorme dificultad, porque la estructura está en peligro, y al estar en peligro la estructura, entonces corre peligro cualquier otro tipo de, digamos, aspecto de la vida, cualquier otro tipo de dimensión de la vida. Entonces, a mi modo de ver, lo más preocupante que está sucediendo en este momento es que precisamente muchas personas han venido cayendo en un enfriamiento. Y esto lo vemos porque en algunos países en los que ya se puede asistir a la Santa Misa, en los que los templos se han abierto, pues las personas no están asistiendo. Se están acostumbrando tal vez a una fe vivida de manera virtual, a un alimento, digamos, suplementario que era la Eucaristía virtual, las charlas, todo, pero no tenemos la presencia. Y la presencia es indispensable, la presencia es esencial. Entonces yo creo que en primer lugar tenemos que evaluar ese aspecto espiritual. Luego de ahí también, por supuesto, estamos en una crisis a nivel sanitario y no se puede desconocer la enorme cantidad de personas que se han visto afectadas por esto, familiares nuestros, amigos nuestros que ya han contraído el COVID. Luego esto ha golpeado tremendamente el aspecto económico, claro que sí, el aspecto económico también se ha visto muy vulnerado y les quiero decir que desafortunadamente en el periodo de este mes y medio más o menos unas 3 4 personas digamos, no conocidas, pero sí conocidas de conocidos, han recurrido, digamos, a la triste realidad del suicidio. Y en muchas de estas circunstancias precisamente ha sido por el aspecto económico. Pero también esto ha traído, digamos, unas consecuencias familiares fuertes, en el sentido de que para muchas personas ha sido conflictivo estar en el hogar, para muchas personas ha sido un espacio de mucha tensión, tal vez no estábamos acostumbrados a vivir tanto tiempo juntos, y esto ha significado entonces también una serie de dificultades familiares. Pero crisis no solamente significa dificultad, crisis también significa oportunidad. Y así, por el otro lado, también hemos visto personas que han tenido un resurgir en la vida espiritual a partir de esta pandemia, han empezado a creer con más fe, se han acercado a Dios, el Señor ha utilizado esto como medio de conversión. Otras personas que gracias a Dios han empezado a cuidar más su salud respecto al tema de la pandemia, han empezado a considerar más el tema de la salud como algo importante. Hemos visto fortalecidos nuestros sistemas sanitarios en nuestros países y creo que es un aspecto positivo. También en el aspecto económico ha significado un reinventarse para muchas personas, ha significado una nueva manera de hacer empresa. Y esto, claro, ha venido con la eliminación de un tipo de empresa y un tipo de empleos y el surgimiento de un nuevo tipo de empleos. Y también para muchas familias
ha representado esto, una oportunidad para estar juntos, el ajetreo diario, las actividades cotidianas de un trabajo exigente que muchas veces no permitía al papá estar con sus hijos casi nunca, entonces papás ausentes, mamás ausentes muchas veces, pues también digamos que ha habido un beneficio en el sentido de que muchos hemos podido estar más tiempo en nuestra casa, hemos cesado muchos de nuestros viajes de trabajo, entonces esto nos ha permitido recogernos un poco más, entonces claro, la crisis puede significar una enorme dificultad, pero también una enorme oportunidad. Y yo quisiera que nos enfocáramos en esto, en una enorme oportunidad que nos está presentando esta crisis, sobre todo a nivel espiritual. Y repito, de ahí, de la parte espiritual, se derivan todas las demás bendiciones. La parte espiritual no es así como una dimensión más en mi vida. La dimensión espiritual es el eje, es el soporte, es la base de todas las demás dimensiones de mi vida. Si logro mantener sólida esta, entonces todas las demás, claro que se verán vulneradas, claro que no nos volvemos seres absolutamente invencibles, por supuesto que no estoy diciendo que no nos vuelva a pasar nada, pero ya tenemos en quién confiar, cuando estamos unidos a Dios, entonces sabemos que su yugo es suave y su carga ligera, podemos ir a Él, como lo decía el Evangelio de este domingo, podemos ir a Él y reposar en su corazón, los que estamos cansados y agobiados, Él nos aliviará. Entonces tenemos quien nos acompañe, tenemos su presencia, tenemos su cercanía, pero también la ayuda de su gracia. Y en este contexto tenemos una herramienta que el Señor nos ha dado y yo no me cansaré de proclamar las bendiciones del Santo Rosario y los beneficios que éste trae. Por supuesto que para los católicos la Eucaristía, la Santa Misa, es la oración más importante que existe. Es irreemplazable, nada se puede comparar con ella y la Santa Misa que se circunscribe en el ámbito de la oración litúrgica, pues por supuesto la oración litúrgica es la oración oficial de la Iglesia, pues nada la puede reemplazar. Pero podríamos decir con muchos santos y con muchos papas que después del Santo Rosario y la oración litúrgica, después de la Santa Misa y la oración litúrgica, el Santo Rosario se constituye en la más bella y potente oración que tenemos los católicos. La más bella y potente oración que tenemos los católicos. Porque es una oración, en primer lugar, absolutamente trinitaria. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, invocando a la Santísima Trinidad. Hacemos el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en muchas ocasiones, invocando a la Santísima Trinidad. Es una oración cristocéntrica, porque versa en los misterios de Cristo. Lo que meditamos fundamentalmente son los misterios de Cristo. El Papa Juan Pablo II, en un bellísimo documento llamado Rosarium Virginis Mariae, que le recomiendo a todo el mundo que lo lea, es un documento de San Juan Pablo II, lo encuentras en la página del Vaticano, Rosarium Virginis Mariae, el rosario de la Virgen María, nos dice una frase muy linda, nos dice que rezar el rosario es meditar los misterios de Cristo a través de los ojos de María. Entonces es absolutamente cristocéntrico. Es absolutamente bíblico, porque como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el Padre Nuestro está en la Santa Biblia, el Padre Nuestro está en Mateo capítulo 6, versículo 9. La primera parte del Ave María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 en adelante. La segunda parte del Ave María, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, está también en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 42 y siguientes. Los misterios que contemplamos, la inmensa mayoría, están explícitamente en la palabra de Dios y otros implícitamente, pero ahí están. Entonces, es una oración bíblica, es una oración mariana. Nos acerca a nuestra Madre Santísima, nos mantiene unidos a Nuestra Señora y esto es una gracia muy grande que tenemos. Entonces podemos decir que el rosario es esencial en estos momentos porque pone a Dios en el centro de nuestra familia. Pone a Dios en el centro de nuestra familia. No podemos dejar de rezar el rosario, menos en esta época, porque no podemos dejar que Dios sea el centro de nuestra familia. Pero además es bastante conveniente, óiganme bien, bastante conveniente. Y ojalá tuviéramos la gracia de que todos los días hiciéramos el rosario con toda la familia. Yo sé que para muchos es imposible hacerlo todos los días con toda la familia, pero por lo menos los esposos que se junten, por lo menos que una vez a la semana todos en familia sepan, hoy en la noche, 8 de la noche, tenemos una cita familiar y esta cita familiar consiste en que rezaremos el rosario en familia.
Yo esto lo aprendí desde mi casa antes de casarme. Con mis papás, nosotros después de que iniciamos todos un proceso de conversión, teníamos al menos una vez a la semana un rosario familiar, un cenáculo de oración. Y nos reuníamos y era muy rico porque además de que nos reuníamos a rezar el Santo Rosario, lo que sucedía era que después del rosario se suscitaban conversaciones, recuerdos, nos reíamos, nos hablábamos un poquito del trabajo, del estudio, de qué estaba sucediendo. Esta reunión familiar, sin celulares, sin distracciones, sin televisores, sin smartphones, sin pantallas, nos permitía una unidad tremenda. Entonces esto no solo cultivaba nuestro amor a Dios, sino cultivaba el amor familiar, sino que cultivaba nuestra unión familiar. Es lo que decía tantas veces el padre Peyton: familia que reza unida permanece unida. Y permanece unida no solo porque, claro, se genera un ambiente de cohesión, se genera un ambiente de familiaridad en el que podemos volver a compartir en medio de esta tremenda individualidad que están viviendo las familias, donde los hogares se han convertido como en hoteles, cada cuarto con su televisor, cada cuarto con su computador, todo el mundo en su habitación con su celular, con su dispositivo móvil. Hombre, dejamos todo eso un instante y nos juntamos. Pero no solo por eso la familia se mantiene unida, sino que efectivamente Dios derrama gracias abundantes sobre esas familias que están unidas orando el rosario. Dios derrama gracias de cohesión. Dios ayuda a esa familia para que la familia no esté sola. Y quisiera mencionar al menos tres de las 15 promesas. Tres de las 15 promesas que la Santísima Virgen María le revela al dominico beato Alano de la Rupe. Este dominico vivió hacia el siglo XV y a mediados del siglo XV recibe una revelación de la Santísima Virgen María donde ella le muestra 15 promesas para las personas que recen devota y constantemente el Santo Rosario. Este beato, Alano de la Rupe, escribe un libro sobre la dignidad del Salterio de la Virgen. Se llama el Salterio porque saben ustedes que tradicionalmente la Iglesia ha llamado Salterio a el rezo de los 150 salmos. Entonces, en la Edad Media se le llamaba Salterio de la Virgen al Rosario porque como son 150 salmos, así son 150 Ave Marías. Y de hecho, el inicio del rosario empezó precisamente con la gente que no sabía leer y no sabía rezar los 150 salmos. Entonces, por cada salmo rezaba una Ave María. Y ahí están los 15 primeros misterios del rosario, ¿no? 150 Ave Marías, misterios gozosos, inicialmente misterios dolorosos y misterios gloriosos. Juan Pablo II introduciría en este documento que les acabo de decir los misterios luminosos que hablan sobre la vida de Cristo. Entonces hay tres de las 15 promesas que a mí me parece que tienen mucho que ver con la familia. Lo primero que dice la Virgen María es que aquellos que recen devotamente el Santo Rosario obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario. Por supuesto, si esto que pedimos es para la salvación de nuestras almas, conviene para nuestra eterna salvación, conviene para la gloria de Dios. Pero cuando lo que estoy pidiendo, digamos, conviene para la salvación de las almas, podríamos decir que más o menos esta promesa significa que lo que me demoraría pidiendo a través de otros medios mucho tiempo, a través del Santo Rosario lo obtendría de una manera mucho más veloz. A través del Santo Rosario lo obtendría de una manera mucho más veloz. Piensa tú, ¿qué necesidades familiares tienes? ¿Cuáles son las gracias? ¿Cuáles son las peticiones que necesitas en tu familia? En el aspecto económico, en el aspecto familiar, en la conversión de una persona, en el aspecto de la salud, en el aspecto psicológico, en el aspecto de la cohesión familiar. ¿Se enfrió de pronto el amor de la familia? ¿De pronto el amor de los cónyuges viene en crisis? ¿Qué están esperando para agarrarse, aferrarse de esta promesa de la Santísima Virgen María? Una segunda promesa. Dice la Virgen: prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario. Protección, protección. En este momento, ¿cuánto estamos necesitando de ser protegidos? Necesitamos que nuestra Madre Santísima, con su manto virginal, nos cubra y nos custodie en medio de un mundo que se derrumba a nivel económico, a nivel político, a nivel
qué sé yo, social, que se deteriora a nivel moral y espiritual, uno dice, ¿cómo vamos a hacer para educar a nuestros hijos? ¿Has tenido esa pregunta? Yo tengo 3 hijos, uno de 4, otro de 2 y una recién nacidita. Y siempre me pregunto cómo voy a hacer para educar a estos hijos en la fe en medio de estas circunstancias difíciles. Pues aquí tenemos la promesa. La Virgen nos ha dicho, prometo mi especial protección a aquellos que recen el rosario. Entonces, claro, lo rezamos en familia y la Virgen nos protege en familia. Una especial protección. No digo que no nos pueda tocar la enfermedad, no digo que no nos pueda llegar una dificultad económica, no digo que no tengamos crisis, pero créeme que sentirás la compañía de tu madre y créeme que seremos bastante más protegidos que si no rezáramos el rosario. Wilson, pero ¿cómo así? ¿Significa entonces que Dios no nos protege a todos por igual? Claro que Dios nos ama y nos protege a todos, pero quiero explicártelo con un ejemplo muy sencillo. Piensa tú en una lámpara. Yo tengo en este momento una lámpara que me está iluminando para poder ver con mayor claridad, ¿no? Y si yo acerco mi rostro a esta lámpara, entonces mi rostro se va a iluminar mucho más. Si alejo mi rostro de la lámpara, entonces mi rostro no va a ser tan iluminado. Soy yo el que decido qué tan iluminado, qué tan cerca, qué tan lejos de la lámpara quiero estar. Entonces, si estoy muy cerca de la lámpara, voy a tener mucha más luz. Si estoy muy lejos de la lámpara, voy a tener mucha menos luz. El problema no es de la lámpara alumbra igual. El problema es mío, que si me quiero acercar o me quiero alejar, puedo estar más o menos iluminado. Lo mismo pasa con Dios. El problema no es que Dios no nos quiera proteger a todos, no es que la Virgen María no quiera protegerlos a todos, sino que cuando rezamos el rosario, entonces estamos más cerca de ese calor, más cerca de ese manto. Digamos que ella puede proteger a los que se le acercan. Ella no puede extender el manto hacia aquellos que se han querido ir deliberadamente. Y cuando uno reza el rosario, le está diciendo a la Santísima Virgen María, quiero ser especialmente protegido. Y una tercera promesa que me parece bien linda porque tiene que ver con los niños, dice, los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. Esto lo primero que nos está diciendo es que si nosotros sembramos en nuestros niños un profundo amor al rosario, entonces, queridos hermanos, estamos con esto de alguna manera asegurando su salvación. No digo que sea una cosa mágica y no digo que un niño no pueda después perderse, pero digo que es mucho menos probable que si sembramos en nuestros hijos con amor, con constancia, haciéndolo de una manera agradable, con perseverancia, el amor al rosario, entonces lo primero es que estaremos muy seguros de que nuestra madre lo protegerá. Pero segundo, nos está diciendo esta promesa de la Virgen que además de que se salvarán, tendrán un alto grado de gloria en el cielo. O sea, no solamente estarán en el cielo, sino muy cerca de Dios. Y finalmente, eso es lo que nosotros queremos, estar muy cerca de Dios. Lo que nosotros queremos es tener a Dios muy cerca de nosotros, tener a Dios como el centro de nuestra vida. Querida familia, tal vez no sea fácil, tal vez no estés acostumbrado a orar el Santo Rosario en familia, tal vez lleves muchos años sin hacerlo. Y no te voy a pedir que violentes a tus hijos, sobre todo a los mayorcitos, si no se les ha educado en la fe. De pronto obligarlos a rezar podría ser muy contraproducente, pero sí ir conquistándoles el corazón, sí ir insistiéndoles. Es más, si estos no quieren orar el rosario, se les puede acercar uno a decirles, oye hijo, ¿tienes alguna necesidad? Te invito a rezar el rosario por ella. No mami, no quiero. Muy bien. Ahora dime tu necesidad que nosotros vamos a orar por esa necesidad. O ven, por lo menos acompáñanos en un misterio. Me refiero a aquellos que ya son mayorcitos y a los que no se les educó en la fe, no se puede venir a violentar porque después la experiencia más bien es desagradable. Pero a los chiquiticos, a los que tenemos todavía niños pequeños, sí tenemos que ir formándolos poco a poco. Claro que un niño solo quiere divertirse, pero les tenemos que ir enseñando que la vida no solamente es diversión, que la vida no solamente es jugar, que la vida también tiene una dimensión muy importante que es dar gracias a ese Dios. Entonces podemos hacerle una bella introducción a nuestros niños. Nosotros acostumbramos a hacerlo. A ver, ¿por qué quieren pedirle perdón al Señor? Y ellos participan. Después, ¿por quién quieren pedir? ¿Cuál es la intención por la que piden? Y ellos participan.
Hasta mi niña Marianita de 2 añitos ya quiere pedir por alguna persona, por algún enfermito. Se van vinculando ya. Después vamos a cerrar los ojos, vamos a abrir las manos y vamos a pedir el Espíritu Santo. Y ellos participan. Entonces los vamos vinculando progresivamente. Puede que en medio de las Ave María se distraiga un poquito, este juegue con esta. Uno los separa con mucha paciencia. Uno tiene que armar un altarcito bien lindo. Entonces tomamos la imagen de la Virgen, ponemos un par de velitas. Algo que sea muy agradable, algo que sea muy rico para que ellos entiendan que estamos en un espacio de oración. Un espacio de oración. Y créanme, esto se va sembrando al punto que en ocasiones ya mis hijos me dicen, ¿y el rosario? Ellos dicen, hagamos el grupo de oración, hagamos el grupo de oración. Poco a poco, poco a poco. Repito, hay días que están muy devotos y aún mis hijos hay días que están unos locos completos que no soy capaz de controlarlos y este brinca acá y juega allá y toca con mucha paciencia empezar a insistir. Es un camino de paciencia, pero los frutos se ven más temprano que tarde. Los frutos se ven más temprano que tarde. Créanme. Oremos entonces el rosario en familia, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.